Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un video explicativo. Estamos en el tema de circuitos eléctricos. En los dos videos anteriores desarrollamos el tema de conexiones en serie o resistencias conectadas en serie y también pues resistencias conectadas en paralelo. Es decir, pues circuitos en paralelo, lo llamamos circuitos en paralelo y circuitos en serie. Una vez desarrollamos estos dos temas, debemos estar en el conocimiento de que pueden haber algunos circuitos que tengan combinación de ambas conexiones. A estos circuitos le vamos a llamar circuitos mixtos y lo vamos a desarrollar a través de este video. Bien, antes de iniciar, para recordarles un poco acerca de las conexiones en serie y las conexiones en paralelo, esta es una explicación de conexiones en serie. Tenemos dos bombillas que están conectadas en serie. Recuerden que una conexión en serie es aquella en la cual vamos a tener una corriente que va a salir de la batería, va a pasar por la primera resistencia o el primer componente eléctrico, pasa por el segundo, por el tercero y regresa a la batería. No hay ningún tipo de bifurcación de corriente, es decir, la corriente no se divide. Ese es un principio fundamental de circuitos o conexiones en serie, que la corriente se mantiene de una manera que no va a dividirse, sino que va a permanecer igual en todas las resistencias del circuito. Cuando quiero determinar la resistencia equivalente de un circuito en serie, simplemente tendría que hacer una suma aritmética del valor de cada una de las resistencias, algo como esto que está aquí. R1 más R2 más R3, si hay 4, 5, 6 resistencias, pues todas las voy a sumar y al final voy a tener una sola resistencia equivalente. Otra cosa que debo considerar es que el voltaje proporcionado por la batería, este sí se divide, es decir, vamos a tener un voltaje distinto en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Vamos a tener eh, un cálculo para el voltaje 1, un cálculo para el voltaje 2 y un cálculo para el voltaje 3. ¿Qué quiere decir? Como la corriente es la misma, entonces voy a calcular los distintos voltajes en conexiones en serie. ¿Qué sucede en conexiones en paralelo? Ah, bueno, claro. La suma de esos voltajes me tiene que dar el voltaje de la batería. En paralelo, la suma de las resistencias no es igual que en serie, sino que se tiene que sumar los inversos. Es decir, 1 entre la resistencia equivalente o resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y así sucesivamente. Otra de las características de este tipo de circuitos es que el voltaje proporcionado por la batería, por el tipo de conexión, va a ser el mismo para el voltaje 1, para el voltaje 2 y para el voltaje 3. Es decir, los tres voltajes van a ser iguales al voltaje proporcionado por la batería. Es el mismo voltaje, pero el tipo de conexión hace que las corrientes se dividan, porque si usted observa aquí, tenemos que el voltaje, la corriente, perdón, que sale de la batería, encuentra aquí una división. Parte va a venir por este camino y parte va a ir por este camino. Esta corriente de aquí llega aquí a este nodo, esto se le llama nodo, parte va a ir por este camino y parte va a ir por este otro camino. Significa que la corriente que sale proporcionada por la batería se divide en cada una de las ramas. Entonces voy a tener distintas corrientes que pueden ser calculadas por ley de Ohm y al final la suma de todas esas corrientes me tiene que dar la corriente total. Es todo lo contrario a circuitos en serie. Recuerden, circuitos en serie, el mismo voltaje y el voltaje, perdón, de la batería se divide en cada una de las resistencias y la corriente era la misma, pero en paralelo, en este circuito que tienen aquí en pantalla, el voltaje de la batería es el mismo para cada una de las resistencias, pero la corriente eléctrica se divide en cada una de ellas. Entonces, son conceptos que hay que tener muy claro para analizar los circuitos mixtos. Esto es un circuito mixto. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 resistencias y algunas de ellas están conectadas en serie y otras están conectadas en paralelo. ¿Cómo desarrollo estos circuitos? Bien, lo primero que tengo que hacer es identificar los tipos de conexiones. Entonces, aquí por ejemplo yo tengo estas dos terminales que están acá. Estas dos terminales representan pues que ahí debe ir una batería. En este momento no hay ninguna batería. Quiere decir que lo único que debo hacer es calcular la resistencia equivalente. No tengo que ver qué va a pasar con
los voltajes y las corrientes porque pues no tengo una batería allí. Entonces lo único que hago es identificar las conexiones, como le dije anteriormente, y comenzar a simplificar. De esto se trata, simplificar el circuito de manera que me quede una sola resistencia, que va a ser la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces comienzo a analizar, pero vamos desde las resistencias eléctricas, los componentes eléctricos que están más alejados de donde se supone que debe estar la batería, que viene siendo pues por acá. Esta resistencia de aquí mantiene una conexión en serie con esta de acá y mantiene una conexión en serie con esta de acá. Significa que las tres resistencias están conectadas en serie. ¿Por qué? Porque resulta que la conexión entre ellas es de manera que circula una sola corriente por cada una de esas tres resistencias. Entonces lo primero que yo voy a hacer es esas tres resistencias las voy a sumar. Y como están en serie, pues obviamente debo sumarlas en serie y el resultado va a ser una resistencia que le voy a llamar resistencia del 2 al 4. Obviamente es resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Así que esta resistencia le voy a llamar resistencia del 2 al 4 y va a ser igual a la suma de R2 más R3 más R4. Entonces esa suma me va a dar a, aquí sería 20 ohm más 5.0 ohm más 5.0 ohm. Aquí voy a tener 30 ohm. Esta suma me va a dar a 30 ohm y va a ser esa resistencia del 2 al 4. Esta resistencia de aquí va a ser la resistencia que acabo de calcular. Entonces ahora voy a reescribir este circuito de manera que pueda incluir esa resistencia que acabo de calcular. Estas tres resistencias me representan una sola resistencia y la voy a expresar de esta forma. Este circuito va a quedar así. Una sola resistencia aquí, ¿verdad? Aquí están los terminales. Voy a tener una sola resistencia aquí también. O sea que aquí esta es R1 y esta es la resistencia que le llamé del 2 al 4. La resistencia 1 tiene un valor de 10 ohm y la resistencia del 2 al 4 la acabo de calcular, que tiene un valor de 30 ohm. Tengo ahora, jóvenes, aquí tengo un circuito equivalente al de arriba, pero con únicamente dos resistencias. Cuando llego a ese punto con solamente dos resistencias, la sumo, pero obviamente en serio en paralelo. Aquí hay un nodo, que significa que la corriente que debe venir de la batería aquí se va a dividir, parte va a venir por aquí y parte va a venir por acá. Entonces estas dos resistencias están conectadas en paralelo y la suma de ellas va a ser la resistencia equivalente. Entonces, ¿por qué? Porque ya nada más va a quedar una sola. Entonces la resistencia equivalente en paralelo se suma así: 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R del 2 al 4. La sumo, ¿verdad? 1 sobre resistencia equivalente me va a dar igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 30 ohm. Esa suma de 1 sobre 10 más 1 sobre 30 me va a dar a 2 sobre 15. 2 sobre 15, que invertida, la resistencia equivalente invertida, me va a dar a 15 medios ohm, que eso es igual a 7.5 ohm. Aunque, pues obviamente yo les recomiendo que lo manejen en fracciones, porque en fracciones no se pierden cifras. Obviamente aquí no se perdieron cifras, pero hay casos en los cuales tienes que redondear, tienes que eliminar cifras después de la coma y es mejor mantener en fracciones para que no se pierdan cifras. Entonces después de eso yo puedo reescribir, bueno, aquí no sería así, únicamente sería pues las dos terminales esas que teníamos y una sola resistencia, que va a ser mi resistencia equivalente de 15 medios ohm. Y así se calcula pues una resistencia equivalente de un circuito en serie, perdón, un circuito mixto. Tengo otro ejemplo, es un poco más complejo, pero el mismo principio. Comienzo, la batería usted sabe que es de 10 voltios, no puedo sumar nada que tenga la
batería entre medio por allí, así que preferiblemente comenzar alejado de la batería. Estas dos resistencias que están aquí están conectadas en paralelo, así que comienzo a sumarlas en paralelo. ¿Cómo sé que están conectadas en paralelo? Pues usted identifica inmediatamente aquí el nodo. Parte de la batería del voltaje que viene de aquí se va a venir por acá esa corriente y la otra corriente va a dar la vuelta por acá. Así que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Por ser resistencia 4 y resistencia 5, a esa resistencia le voy a llamar resistencia 4 al 5. En paralelo sería algo como esto. 4 al 5 es igual a 1 sobre... Voy a reemplazar 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Inmediatamente hago esa suma y eso me va a dar a 1/2. Esa 1 sobre resistencia del 4 al 5 me va a dar 1/2, lo que significa que la resistencia del 4 al 5 va a tener un valor de 2 ohm. 2 ohm. Acostúmbrese, jóvenes, que apenas usted calcula una resistencia o suma una resistencia, unifica una resistencia a través de suma en serie en paralelo, acostúmbrese a dibujar o reescribir el circuito, pero ahora incorporando esa nueva resistencia que acaba de calcular. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener estas dos resistencias voy a tener una sola. Y va a quedarme algo como esto. Esta resistencia que acabo de calcular, que es la resistencia de 4 al 5, que tiene un valor de 2 ohm. Entonces voy a seguir analizando. Miren, voy a hacerlo por partes. Realmente yo pudiera sumar estas tres resistencias. Podemos sumar las tres porque las tres están en serie. Pero vamos a ir por partes. Vamos a sumar estas dos únicamente. Vamos a sumar primero esas dos. Esa suma le voy a llamar resistencia. Perdón, esa suma le voy a llamar resistencia del 3 al 5, ¿no? Que sería resistencia 3 más resistencia del 4 al 5. Sería 5.0 ohm o 5 ohm más 2.0 ohm o 2 ohm. Así que aquí voy a tener 7 ohm. Esta resistencia del 3 al 5 va a tener un valor de 7 ohm. Entonces yo puedo estas dos resistencias unirla en una sola y reescribir el circuito y me va a quedar algo como esto. Aquí 7 ohm, aquí 7 ohm, acá tengo 4 ohm y acá tengo pues una de 10 y una de 2. Esa todavía no la he tocado porque voy a salir de esto que está acá. Entonces a continuación pues yo voy a tener una resistencia nueva, perdón, donde estoy, aquí. Esta resistencia que está aquí voy a anotarla con color negro, que es 7 ohm. 7 ohm. Bien, ahora sí, tengo esa resistencia de 7 ohm, tengo esta resistencia acá abajo de 4 ohm y tengo estas dos resistencias R1 y R2, una de 10 y otra de 2 ohm, y ellas están conectadas en paralelo. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Así que yo puedo unificarlas y tener una sola resistencia. Vamos a llamarle resistencia del 1 al 2. Resistencia del 1 al 2, que va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Claro, usted puede saltarse ese paso como lo hicimos anteriormente y únicamente colocar los valores, que sería 10 ohm más 2.0 ohm. Te lo suma 1 entre 10 más 1 sobre 2. Déjeme hacerlo aquí rapidito para comprobar. 1 sobre 2. Eso da un total de 3 quintos. 3 quintos. Y obviamente si lo quiero invertir, resistencia del 1 al 2 va a ser igual a 5 tercios. 5 tercios ohm. Esta resistencia, estas dos que están aquí, hacen un total de 5 tercios. Entonces yo reescribo el circuito y me queda algo como esto. Este de aquí dijimos que era 7 ohm
y este es 5 tercios. 5 tercios ohm. Ahora, jóvenes, tengo un circuito mucho más simplificado que posee 3 resistencias solamente. Y resulta que las 3 resistencias están conectadas en serie. Las 3 están en serie, porque por ella circula la misma corriente. Así que la voy a sumar, y como me va a quedar una sola resistencia al final, esto le voy a llamar resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería resistencia del 1 al 2 más resistencia del 3 al 5 más resistencia 6. Sería 5 tercios ohm más 7 ohm más 4 ohm. 4.0 ohm. Tengo esas 3 resistencias y cuando las sumo me da un total de 38 tercios ohm. Resistencia equivalente. 38 tercios ohm es la resistencia equivalente, y pues obviamente la sumé las 3. Eso significa que puedo reescribirlo en un solo circuito equivalente, que se va a llamar, pues obviamente ya el circuito equivalente con la resistencia equivalente de 38 tercios ohm, y pues el voltaje de 10 voltios. Y listo, así tengo pues mi resistencia equivalente. Pero como tengo un voltaje de 10 voltios aquí, entonces yo necesito, voy a cambiar de color, necesito determinar la corriente del circuito. Y la corriente del circuito va a ser igual, pues la corriente total va a ser igual a voltaje entre resistencia equivalente. El voltaje es de 10 voltios y la resistencia equivalente es de 38 tercios ohm. 38 tercios ohm. Significa que la corriente total calculada me va a dar a 15 sobre 19 amperes. Haciendo esa división me da a 15 sobre 19 amperes. Esta corriente que circula por aquí va a tener un valor de 15 sobre 19 amperes. Es muy importante conocer esa corriente. ¿Por qué, jóvenes? Porque al final yo voy a tener esta tabla. Usted se va a hacer una tabla ya en donde va a colocarle cuánto es el voltaje y la corriente de cada uno de esos componentes eléctricos. Pero eso pues lo voy a dejar para un segundo video, en el cual pues voy a explicar esta parte tomando en consideración hasta dónde llegamos, porque llegamos hasta aquí, hasta la corriente total, pero se me va a hacer muy largo el video, por lo cual pues lo voy a dejar para una segunda parte, y por ahora pues lo dejamos hasta calcular la resistencia equivalente.